Este banco de demanda lo tenemos nosotros protocolarizado en el procedimiento de comunicación para hacerlo 2 veces al año, ¿vale? Hasta ahora habéis recibido siempre una comunicación para recoger las demandas aproximadamente a finales de enero, 1 de febrero, y luego creo recordar que era a principios de septiembre o finales de septiembre, ¿vale? Este año habéis visto que hemos frenado, bueno, mira, entra la gaviota. Sí, es que no Que tenía el enlace, no lo encontraba. el enlace se lo he mandado ya al correo electrónico. Ya me lo imaginaba, pero no sé. Muy Nosotros buena. estamos, aquí no me veréis porque soy muy feo y la cámara se rompe. Bueno, lo importante es esta, que os decía, estamos empezando, Manuel, Venga. que mandamos 2 veces al año y este año no lo habíamos mandado todavía a expensas de hacer este taller, ¿vale? De cara a aprovechar que lo que se mande pues esté más aprovechable, ¿no? Valga la redundancia, para luego hacer nosotros los informes que nos puedan ir pidiendo sobre distintas temáticas. Dicho esto, voy a compartir, bueno, si Rocío quiere decir algo antes de compartir el formulario Google, para que vayamos trabajando sobre el mismo y veáis las partes y un poco también tengo abierto el Excel donde están, digamos, el Excel que se crea con esas demandas y para poder coger un ejemplo de, bueno, una que está más o menos correctamente formulada y a lo mejor alguna que no está adecuadamente formulada, ¿de acuerdo? Así que, Rocío, todo tuyo. Sí, Miguel, te envío para que tú tengas el PowerPoint, que es una tontería, pero para que tú Vale. también lo tengas. Básicamente es un guioncito de lo que vamos a ver hoy. Como tú vas a ir compartiendo las imágenes, Ujú. por un poco que sigas compartiendo tú las imágenes, ¿vale? Y así no estamos con la sesión. Lo mandan por Bueno, correo electrónico, ¿no? es que me estaba escribiendo justo porque Saray se iba a conectar y se ha quedado ahí a la mitad. Bueno, pues para los que no me habéis escuchado antes, la idea fundamental de la formación era eso, era aprovechar lo que es la herramienta del banco de demanda, ¿vale? Sí, Miguel, si tú puedes compartir las diapositivas, Mm. ¿vale? Bueno, básicamente, para que tengáis una idea, la herramienta en sí es un sistema de repositorio que se llama, ¿no? Lo que hace es recopilar y gestionar solicitudes, quejas, necesidades que se vierten en este caso en lo que es nuestra comunidad, que son las personas con discapacidad física y orgánica, ¿vale? Entonces, era importante que tuviéramos claro cuál era su finalidad, que era un sistema donde se iba a recopilar y se iba a gestionar todo eso, y si veis el formato se ve claramente que es un sistema de recopilación. Sí es cierto que cuando se envía, vosotros no conocéis todo lo que se va gestionando ahí, es decir, no conocéis el resto de documentación y el resto de solicitudes o quejas o necesidades que se van recogiendo. Entonces, muchas veces es como, o por lo menos la sensación que yo he tenido este año ha sido que al final lo que consiste es que a mí Fegadi me demanda una serie que plantee una serie de quejas o conflictos o problemas que me han surgido a lo largo del año con referencia a la discapacidad o a las personas con discapacidad o a lo que es su mundo, su comunidad, y al final se vuelven una tarea, ¿vale? Pero no lo vemos como la herramienta, como lo que es en sí, ¿vale? Porque al final esto a nosotros nos permite organizar, identificar patrones, priorizar las acciones y responder sobre todo de manera más efectiva en las inquietudes que van surgiendo. Porque al final consiste en dar respuesta a eso que aparece. Muchas veces cuando nosotros recojamos en el propio banco de demanda vamos a poder quizá dar una aportación, porque de las que he visto, por poneros un ejemplo, había visto algunas que estaban muy bien redactadas, por poner un ejemplo de las que estaban bien localizadas, que decía algo así como que el Real Decreto, un segundo porque lo tengo aquí anotado, básicamente hablando de la jubilación anticipada para personas que tienen un grado superior al 45%, ¿vale? Que había que unificar criterios, no sé cuánto. Esa, esa demanda o esa queja que se recoge ahí, que es de carácter normativo y que viene muy bien redactada porque te dice que hace referencia al artículo 45, no sé cuánto, si nosotros la recogemos y eso llega a mí, yo puedo darle una respuesta a esa queja porque le puedo explicar cuáles son las características y los requisitos que te exige ese artículo para poder acogerte a la jubilación anticipada cuando tienes una discapacidad superior al 45%. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que al final
recoger bien o en el formato correcto esas necesidades, esas quejas, nos puede llevar a una solución más inmediata de lo que pensamos, que va a haber quejas que no van a tener nada que ver con nosotros y que no se van a quedar en una simple explicación que nosotros podamos dar y que va a ser un poco más complejo porque a lo mejor pues un trabajo con las administraciones o es un trabajo de burocracia o es un trabajo al final de procesos que son muy lentos, ¿vale? Pero sí es verdad que lo que a nosotros nos llegue y sí podamos solventar, sí se va a poder solventar si lo conocemos. ¿Vale? Entonces, eso era una de las cosas por las que era también importante que estuvieran bien recogidas. Y ya por último, de las cosas de para qué sirve, pues además ayuda a mejorar la comunicación y lo que decía Mai, la relación entre las entidades y la comunidad, que muchas veces ella recibe constantemente quejas, pero luego cuando le dice a la gente, oye, venga, vamos, ¿no? O vamos a recogerlo, desaparece. Entonces, al final también el banco de demanda bien utilizado es una herramienta de mejorar la comunicación dentro de nuestra, no solo de FEGADI y sus asociaciones, sino de cada asociación. Porque al final las quejas van a venir desde los propios usuarios, de los propios socios, de las entidades. Entonces, es interesante que se pueden dar esas dos vertientes. Por una parte, identificar patrones y responder de manera más rápida y más inmediata cuando se pueda y plantear cuando la necesidad pues no se puede resolver en el momento. Y por otra parte, una mejora de la comunicación entre la propia entidad que lo está llevando a cabo y incluso la entidad con FEGADI, ¿vale? Ya está, ya no me enrollo más y ya os he explicado para lo que sirve en sí la herramienta, que creo que es bastante interesante. La siguiente diapositiva que ponía Miguel, yo lo que intentaba hacer era como una especie de batiburrillo donde se veía como lo que yo he visto en general que más se ve en el banco de demanda, ¿vale? Casi todos los problemas que he localizado suelen estar relacionados con la accesibilidad, ¿vale? Hay muchísimos problemas de tema de accesibilidad, hay muchísimos problemas de tema de burocracia, de esperas, de procesos de espera, por eso he puesto la imagen ahí de la fila y una persona esperando a ser atendida. Luego también hay algunos problemas recogidos de convocatoria, de los procesos de las bases en sí, de cómo funciona la concurrencia, algunos problemas que son así y que algunos son asumibles y otros no. Luego también el tema de normativa, que hay partes de normativa o que bien que no se entienden o que bien no son aplicables, que eso nos va a pasar mucho. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, afortunadamente, o sea, en este caso el Estado ha ido avanzando y hay mucha regulación o bastante regulación en lo que es materia de discapacidad, de accesibilidad. La realidad es que aplicable como tal no es todo. Entonces, es verdad que quizás la normativa a día de hoy hace más una tarea de sensibilización y de poner las cosas sobre la mesa, pero a la hora de aplicarla hay muchas cosas que se quedan insuficientes y que o bien faltan recursos o bien faltan, al final esto es una historia de dinero también, o falta dinero o falta, pero se va complicando la historia. Y por último, de peticiones, ¿vale? Peticiones desde pues necesito un ascensor en casa, porque no sé, o sea, esas son las 5 fuentes más importantes más vistas dentro de lo que he podido leer del formato del banco de demanda que me ha ido trasladando Miguel a lo largo del año pasado, ¿vale? Entonces, ahora lo que sí me gustaría que nos centráramos un poco más es en ver el formato nuestro, el Excel famoso. No sé si Miguel lo puede, pero bueno, si no lo... Te decía, ¿el Excel o el Google Forms? Bueno, bueno, si quiere, claro, mejor el Google Forms, que es lo que yo con lo que nosotros y después vemos el Excel. Enseñamos el Excel. Exactamente. Ahí está. Vale. Para que ellos también sepan cómo se interrelacionan. Se tabulan los datos. Exactamente. Vale, si os dais cuenta, la clave a la hora de rellenar o de complementar esta información se va a basar en 4 o 5 puntos, ¿vale? Primero es localizar de qué se trata, que ya el formulario en sí lo va a indicar, porque si vamos un poco más abajo, ya os está diciendo cuestiones relacionadas con la educación, cuestiones relacionadas con subvenciones públicas, convocatorias, etcétera, cuestiones relacionadas con la formación,
cuestiones relacionadas con el empleo, el acceso al mercado laboral, ¿vale? Esa parte ya la tenéis localizada, porque en el momento que ya tengáis vuestro conflicto, vuestro problema, ya el cuestionario os lo va a clasificar, que luego vamos a ver cómo se refleja esto en lo que nosotros recogemos, ¿vale? Entonces, esa parte ya la hace el cuestionario en sí. ¿Cuál es nuestra labor? Filtrar la información. ¿Cómo filtramos la información? Primero, con fechas. Es importante localizar fechas. Segundo, con las partes involucradas. Si yo estoy hablando de una administración, si yo, por ejemplo, estoy hablando de una zona que no es accesible, es importante que yo localice dónde está, bueno, la localización y quién interviene. Es decir, ¿por qué no es accesible para mí? Pues no es accesible para mí y aquí interviene el ayuntamiento. Y si no es un ayuntamiento y pertenece a una zona de accesibilidad de una universidad, la universidad. Si es un cole, si es ¿vale? Eso es importante, las partes involucradas. Entonces, al final, nosotros tenemos que organizar la información. No solo hay que filtrarla con la fecha, las partes involucradas, sino que también hay que organizar la información. Luego, habría que revisar los detalles, es decir, de lo que yo conozco del hecho, ¿qué es importante? Os voy a poner ejemplo porque es más... Si, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo de la zona de accesibilidad. El detalle está en que la Perdona, zona... Rocío, Sí, dos cositas, disculpa la intervención, dos cositas. no. Una primera es que este formulario Google, como consejo que ha dicho Rocío antes y que Mai también ha apuntado, que a lo largo de todo el año pues nos van llegando y hay 2 momentos solo en el año que nosotros mandamos a pedir esto, yo os pediría que este formulario, el enlace del formulario, lo tuvierais disponible siempre en los dispositivos que sean. O sea, si es, vamos a suponer, si es alguien que está continuamente en la oficina de una asociación, pues en ese ordenador tenerlo con una pestañita abierta o siempre a mano para abrirlo por si llega una queja, recogerla. Si es una persona que se mueve para arriba o para abajo, poner el móvil o una tablet si tiene tablet, pero vamos, en el móvil perfectamente. Esa sería una cuestión que estuviera siempre dispuesto, porque si veis el formulario, aunque se manda 2 veces al año para que recojáis la información, abre la posibilidad de que esté durante todo el año, ¿vale? Porque, como bien dice Rocío, y las que utilizáis formulario Google, sabéis que cada vez que mandáis una respuesta automáticamente se guarda con la fecha de entrada, ¿vale? En el Excel que genera, que luego vaya a ver, bueno, si no los manejáis, pues os lo voy a enseñar cómo se genera, que lo genera automáticamente. Esa es una cuestión. Y la otra, que es al caso práctico que está diciendo Rocío, es verdad que cuando te llega alguien y dice, es que ahí no puedo entrar en el colegio. Vale, el caso práctico lo voy a poner yo en el ámbito que me corresponde, que es educación o que me correspondía con más intensidad antes. Nosotros hemos llegado a recibir demandas de este tipo. La voy a transcribir tal cual, ¿eh? Nosotros hemos recibido una demanda que pone que sean accesibles todos los colegios públicos. Eso realmente no es una demanda, ni una aportación. ¿Por qué? Porque hay legislación que dice que así debe ser y porque todos los colegios públicos significaría visitar a todos los colegios públicos. Entonces, a lo que habla Rocío sería, a mí me llega espina bífida, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que tengo yo ahí más cercano. Pues existen dificultades de accesibilidad en el colegio público, yo qué sé, voy a poner un ejemplo de aquí, Pablo Picasso, ya que no hay cuarto de baño adaptado y no se puede acceder a la planta superior. Esta demanda ya estaría más concreta. Ya está el detalle. ¿Vale? Y luego, al final, lo que volvíamos a decir antes, esto sí se puede gestionar, o sea, sí puede tener una respuesta. Que todos los colegios públicos sean accesibles es tan genérico que no puede tener respuesta. Es como otra que veíamos que era que la ciudad sea más accesible.
Obviamente, claro, pero todos queremos, pero si tú quieres una accesibilidad, pues por ejemplo, que sea más accesible la calle ancha de Cádiz, porque cuando pasas de San Antonio, antes de ser, ahora ya es que todo es peatonal, pero antes cuando no era peatonal, ahí se creaba un escalón y si volvías de calle ancha no se podía cruzar la calle. Eso es hacer o sea, eso es hacer una consulta accesible, por eso es importante filtrar la información. Es decir, la finalidad general siempre va a ser que o en el caso de los colegios, que los colegios públicos sean más accesibles. Pero tenemos que ver en qué circunstancias nos hemos visto nosotros para llegar a esa necesidad general, que es que he intentado ir al baño en un cole público y no he podido porque no hay ninguna manera de acceder a la planta superior. ¿Vale? Entonces, el filtrar la información, hacerla concreta, también, aunque es verdad que en el banco de demanda nos va a reflejar una fecha, nosotros dentro de lo que es la solicitud o dentro de lo que es el formulario deberíamos de recoger a fecha tal, el baño de tal no era accesible. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos va a dar un reporte de quizás se está trabajando sobre ello y nosotros no lo conocemos. Entonces quizás pues están pendientes de cambiar o tienen problemas. Entonces nosotros tenemos un argumentario a la hora de buscar una solución y decir, oye, mira, pues que a fecha tal había un alumno, o había un padre de un alumno, había una que no podía acceder al baño. Sí, creo que Lola ha levantado la mano. A ver, a lo mejor ahora mismo no sé si viene. Es que, mira, el sábado tuvimos una salida de ocio. ¿Puedo comentarlo ahora que venimos al hilo de todo esto? Sí, porque de hecho el ocio también está dentro de la demanda. Es que por eso, un momentito, Lola, por eso lo estoy mirando, porque el sábado tuvimos una salida de ocio. Vale, pues nuestra quedada era en la Plaza de San Juan de Dios, íbamos a ir a almorzar con un grupo de chavales, entre ellos silla de ruedas, al Burger King de San Juan de Dios, ¿vale? Y me encuentro con que el elevador no cabe en la silla que llevábamos con 2 chavales. Así, tal cual. Un elevador muy pequeño y yo le comenté de que, bueno, que si había alguna forma, me dijeron que no, que lo sentía mucho, pero que el elevador, una silla de motor no entraba. Os lo digo porque, mira, es muy fresquito, está reciente saliendo del horno y podemos meterle mano a este situación. Pues mira, nos tuvimos que ir al McDonald's, cosa que yo ni comí porque a mí el McDonald's prefiero el Burger King, pero bueno, por la situación no íbamos a dejar la criatura abajo. Y me dijo el hombre, la solución que me daba era sábado, que llovió en Cádiz, y viento fuerte. Me dijo, pues quedarse afuera a almorzar y yo os ayudo a sacar la comida. Y le digo, no, cariño, es que hace mucho viento. No estamos ahora mismo para coger una bronquitis. Que tenemos que ver la borriquita. Después todo lo tenemos que tomar con este humor. Si no, claro. ¿Qué hacemos? Por tal de que la otra criatura no se sintiera mal. Y nos fuimos al McDonald's porque es una planta baja. Os lo digo porque esto está pasando en Cádiz. El elevador es muy pequeño y no accede ni una motito de esta scooter chiquitita, pero ni incluso una silla de motor. Lola, mira, lo primero decirte que cuando ocurra eso tenemos que entrar en la cultura de poner una hoja de reclamaciones. Me lo has quitado de la boca, vamos. Sí. Eso lo que pasa es que es verdad, de cajón. Lo que pasa es que es verdad que yo lo comenté con mis compañeros ayer, que fue el lunes, claro, porque llovía, estaba sola con tantos niños fuera y me sentía un poco mal por ella, ¿no? Como que yo le quité importancia de cara a ella. Hombre, no claro. Que yo podía otro día, claro. yo podía otro día con la asociación y a poner una hoja de reclamación, porque no es la primera vez. Sí, puedes ir el día que quieras. Pero es verdad que nos acostumbramos a decir, bueno, pues nos vamos al McDonald's. No, coño, yo no quiero el McDonald's, yo quiero el Burger King. ¿Entiendes? Porque están los lonchiques, por decirte un ejemplo. ¿Por qué me tengo que ir al McDonald's? Pues porque no está adaptado. Sí está adaptado, pero por lo visto el elevador, el ascensor ese que hay, pues muy pequeñito. Sí, está puesto lo justo para cumplir la norma de un acceso, ya está. Pero no, sí es cierto. En ellos se acogen. Claro, hay elementos de accesibilidad sin ser accesibles. Claro, pero sí es cierto que si nosotros empezamos, o sea, que si se empieza con la política que dice Miguel de plantear hojas de reclamaciones, ellos tienen inspecciones cada 6 meses sanitarias, de trabajo. Entonces, al final va a haber es verdad que es un poco la política de la queja, pero es que al final es que en Alemania hay países donde esto no ocurre porque el ciudadano tiene muy interiorizado que tiene que funcionar.
O sea, que no se permite. Yo entiendo que nosotros somos más de no pasa nada, no lo echamos a la espalda y tira Ahí. para No adelante. vale para Es nada. el conformismo, Claro, no deberíamos. exactamente. Y al final también es un poco no romper la atmósfera, porque tú al final es una salida de ocio que quiera o no pone unas reclamaciones, te mete en una situación violenta y lo que crea es como, y ahora voy a romper yo todo esto. Pero es que tenemos que Hay que quitarnos hacerlo. que eso se gestiona desde así. Tenemos que quitarnos. Esto se gestiona desde, no mal, tú al final vas a ir al McDonald's, pero sí es verdad que antes de irte, mira, perdona, esto no es contigo. Esto es una cosa con la infraestructura del negocio, no es contigo, y yo tengo que dejar esto por escrito. Igual que en ese sentido perdiste perdiste el tiempo, entre comillas, ¿no? Él te dio la explicación de no te preocupes que yo te ayudo, ir a comer fuera, ¿no? Sí, él me dijo, Pues en ese mismo momento, mira, yo te ayudo siempre y cuando, porque el pobre siempre y también cuando os chaval quedéis trabajador. fuera. Claro, entonces ahí es tan sencillo como recogerlo. Mira, sí, de verdad, yo te lo agradezco, pero es que a mí me gustaría venir al Burger King, la verdad, y yo lo voy a recoger porque yo entiendo que si esto no se recoge, yo me voy a ver otra vez las mismas y a mí me gusta el Burger King y no quiero pasar frío. Y ya te digo que yo no puse la hoja de reclamación, bien no sabe Dios, porque yo a mí esto no me frena, simplemente porque es verdad que yo llevaba a 12 niños, cada uno de una patología diferente, el tiempo no acompañaba, es verdad que nos llovió, Claro. y yo lo que quería era quitarlo del medio. Y también un poco por la situación de la pobre, se sentía muy incómoda, porque digo, bueno, déjalo, yo como afuera, sácame la comida, y yo que va, yo no lo iba a permitir, ni yo ni el grupo, porque para eso somos compañeros todos. Claro. Y digo, anda ya, nos vamos al McDonald's y que las papas fritas, intentabas tú evadir un poquito la situación, pero es verdad que no. Está más buena la del Burger King. Es verdad, no, pero es verdad que eso no se debe permitir porque es que es muy triste. Sí, Un invierno, mira, estos niños no puedan acceder al Burger King. Realmente hay que ir un poco también de la manera que dice Rocío de quitarle, restarle importancia a los que están allí trabajando, lógicamente, si le va a poner unas reclamaciones. Pero sí que es interesante un tema que quiero que veáis la trascendencia del banco de demanda. Posiblemente esa plataforma está conforme a norma, pero a norma actual. Si en el banco de demanda empiezan a entrarnos situaciones de este tipo, por ejemplo, tenemos aquí en la línea de la Concepción, no te lo pierdas, una en el propio ayuntamiento, que no puede con las sillas electrónicas la plataforma que han puesto. Entonces, si nos llegan bastantes solicitudes de esta temática, claro, pues lo suyo sería plantear a nivel Andalucía una modificación del decreto de accesibilidad. Claro. ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque claro, podemos estar de espaldas a esta situación o porque no utilicemos silla, o porque la gente que está alrededor nuestra, la silla sí entra en las plataformas, pero lógicamente hoy en día están las scooters que son más largas, más estrechas pero son más largas. De hecho, hay vehículos nuestros de Fegadi que le cuesta trabajo entrar incluso por la plataforma trasera porque son antiguas. Y lo suyo sería recopilarla, poner las hojas de reclamaciones, eso vamos, tiene que ser a muerte. Pero además recopilarla en el banco de demanda, tú tienes un rato en tu casa o en la asociación con el móvil y rellena con los datos básicos y se recoge. De tal manera que si nos llega en una petición, tenemos recogidas 20 situaciones de estas en la provincia, pues decimos, hostia, es que esto hay que meterle mano. Y esto hay que trasladarlo, en este caso, a Inclusiva, ¿no? Que sería la entidad que puede tener la potestad de pedir una modificación del decreto en Andalucía, ¿no? Sí. Y ve que la norma en este caso es insuficiente. Claro. Que al final es una norma que está cubriendo, o sea, que sigue sin cubrir la accesibilidad. Nosotros al final, lo que pasa cuando se genera una norma es que normalmente o sirve para sensibilizar y a posteriori se empieza a desarrollar, o normalmente nace cuando ya hay un problema. Claro. Entonces, en este caso pasaría eso, el problema ya existe. Entonces, nosotros tenemos una norma que sí, que regula, que respeta, que crea un derecho sobre la accesibilidad, pero la realidad es que es insuficiente. Entonces, sobre la marcha, nos corresponde a nosotros que se trabaje sobre ello, porque si no, al final estamos diciendo que eso es suficiente, eso vale, claro, y realmente no lo es. Lo que no podemos conformarnos en decir, bueno, pues nos vamos a McDonald's, que lo hice, ya te digo, por el mal tiempo, Sí, si llega hasta el sol, a mí me escuchan hasta en Antequera, porque sabe que yo no me callo. Pero como estaba el mal tiempo y yo estaba con 12 niños, pues imagínatelo. Entonces, pero yo quiero retomar esto hoy martes, pues eso es interesante estas cosas. Lo comento yo aquí, lo traslado aquí. Me gustaría que Mai, que lleva a Gadi, que lleva el tema de la discapacidad, se acercara como el que no quiere la cosa, a comprarte 2 nuggets de pollo y lo mira,
Ay, por favor. Entonces, No, que ya te digo que con el elevador. cuando tú quieras, vamos. Sí, pero a mí me gustaría esto poner una reclamación, porque es que es muy triste que sí, que hay elevador, que sí, pero que no quepa la silla. Entonces, ¿para qué? ¿De qué me vale? ¿Qué pasa? Claro. ¿Que tiene que entrar cierto tipo de personas con discapacidad movilidad reducida? Cuando deben de No. entrar todos. Todo. Bueno, todo no, Sobre de uno en todo, uno, y sobre de uno todo, en uno. Lola, para ser práctica y sobre todo, Lola, el tema de las licencias de obra. Ahora porque el Burger King tiene ya unos cuantos años, pero se están ejecutando, se están abriendo comercios y restaurantes y demás que no se contempla la modificación de ley, de la normativa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con urbanismo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hay trabajito, hay trabajito. Paloma tiene la mano en levantada, Paloma. Hace un Cuando rato tú la pobre, quieras. sí. No, vamos a ver, nosotros no tenemos problemas de accesibilidad, nosotros tenemos problemas con el sol. Entonces, yo particularmente me he encontrado más de una vez en una terraza que se me han negado a abrir la sombrilla, ¿vale? Se han negado a ponerme el toldo y me han dicho que me ponga de espaldas, ¿vale? Para quien no sepa la patología nuestra, nuestra enfermedad digamos que se despierta, nos da brotes con el sol, con los rayos ultravioletas. Entonces, a mí me gustaría saber si esas normativas que hay, por ejemplo, para las personas con discapacidad física, también las hay para las personas con discapacidad orgánica. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque, claro, muchas veces, por no ponerme el toldo o la sombrilla, me dicen que hay viento. Pero es que yo entiendo que aquí en Cádiz, viento siempre lo va a haber. Entonces, ¿yo puedo poner una hoja de reclamación porque tú no me quieras abrir la sombrilla? Porque muchas veces lo que me dicen a mí es que las demás personas de la terraza no quieren la sombra. ¿Entiendes? Entonces yo me encuentro con una incapacidad total de decir, sí, pero si tú a mí me ves con una silla, tú haces lo posible para que yo entre. Pero como a mí no me ven, entonces yo digo, nosotros tenemos alguna herramienta. Mira, para yo hacer frente a eso. Paloma, yo te voy a decir lo que yo haría, y la lógica, al final la lógica siempre puede a todo y el derecho te pone sus límites, pero es la realidad. Al final es verdad que, bueno, que en la hostelería no todo el mundo tiene que conocer todas las patologías y desconocerlas. Entonces como yo intervendría es, mira, yo soy fotosensible o tengo una enfermedad que se activa Sí, exactamente igual que tú lo comentas, y necesito que pongas la sombrilla. Si es verdad que hace un viento horrible, por ejemplo. Si lo hace, no lo digo. Claro, exactamente. Si es verdad que hace un viento horrible y ese viento pone en peligro, este es el límite, ¿vale? Y ese viento pone en peligro al que está en la mesa de al lado, en la terraza de al lado, o sea, en la terraza de la mesa de al lado, el camarero sí tiene su justificación y decirte, mira, es que hace un viento horrible, esto se va a caer, que entiendo que eso no va a pasar porque ese mismo límite lo ves tú. Entonces, ¿cómo recogería yo eso en una hoja de reclamaciones? Yo plantearía la hoja de reclamaciones y diría, se solicita al camarero de terraza que se abra, que por la patología en la que tengo, que se abra la terraza, se le explica la influencia que tiene en este caso el sol en mi enfermedad o en mi patología, y se niega a pesar de no poner en riesgo y se niega por viento a pesar de no poner en riesgo a ninguno de los siguientes clientes que se encuentran en la terraza. Así lo recogería yo en la hoja de reclamaciones. ¿Por qué? Porque tú ya estás explicando, por una parte, que tú le has explicado al camarero tu necesidad. Por otra, que tú has escuchado lo que te ha dicho. Te ha dicho, es que esto es para no... Porque es que el resto de clientes creen que se va a caer, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tú has visto que eso no pasa, que es porque él quiere tener más sol en vez de sombra. Y todo lo recoge, absolutamente todo. Las reclamaciones es para que os explayéis. Es verdad que al final la clave está como un poco organizado en los hechos, que es lo mismo que se pide en el banco de demanda. Teniendo esa estructura clara, es decir, yo he explicado por qué, tú me lo has negado y me has dado esta explicación. Esa explicación no me es suficiente, porque es lo que te digo, si te dice que hace un viento que te caga y que se va a caer en la mesa del de al lado, hasta tú misma dices, claro, no la abra, que se va a caer. Es que ya ni me siento. Entonces, si no hace viento y tú dices no pone en riesgo, lo recoges sin haber ninguna circunstancia climatológica que ponga en riesgo a ningún otro cliente. Pero tú recoges esa necesidad. La norma, Mira, sí. Lo más triste de todo es que
me han llegado incluso a decir, cógela tú que estás allí. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, es que Mira, eso es nos reímos por no indignante, porque llorar. tú dices, me voy a tener que poner un cartel Correcto. aquí, Mira, tengo lupus, y yo creo que es que, por eso he cuando... preguntado, porque lo de la accesibilidad y eso se ve fácil, pero claro, Claro. nuestra patología no Sí, es fácil. pero No. Paloma, perdona, Dime. al final confluye en un término que tú has utilizado y que Lola no lo ha utilizado, pero que cuando nos surgen situaciones de estas es indignante. Sí, La respuesta es indignante y entre la indignación nos queda la actuación, no nos queda el conformismo. Hombre, tenemos que resolver la situación, como es cuando lleva un grupo de personas, pues tenéis que atenderlo, pero una vez que estén atendidos, pasamos a la actuación. Y una de ellas, la primera, estoy yo con Rocío, que es poner una hoja de reclamaciones. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por dos motivos. Uno, porque en este caso, esa atención que tienen que tener pues, personas que aparentemente no tienen ninguna discapacidad, que puede ser el caso vuestro, pero que necesitan una serie de situaciones como es la de la sombra, la ley andaluza de atención a personas con discapacidad lo recoge, o sea, hay una normativa que recoge que cualquier establecimiento, cualquier centro escolar, cualquier sitio debe contemplar las medidas necesarias para atender a las personas con discapacidad sin discriminación. Pero dos, es que si lo recoge en el banco de demanda, lo mismo tendríamos que pensar, porque en este país somos de esto, en vez de utilizar el sentido común, lo que utilizamos es la norma, la norma y la norma, para que se recoja. No sé si hay una ley o una norma o no sé lo que hay, que en los centros de restauración, no sé qué, no sé cuánto, una vez tenga conocimiento la persona, el encargado que sea, de que hay una persona que tiene un tipo de discapacidad, tenga que atenderla conforme a las necesidades que tenga. Que a lo mejor no existe ahora por escrito, pero que si recogemos en el banco de demanda que existe verdaderamente un volumen de personas con esa reclamación, pues podamos modificar la normativa o podamos poner explícitamente la normativa. claro, yo Porque por es muy- ejemplo estoy Incluso cansada de no claro poder que ir a donde yo quiero, porque no me ponen sombrilla, Claro, o porque no hay claro. no sé cuánto. Y lo más indignante es que la gente que hay alrededor es tan hija de puta que te dice, ponte de espaldas. El sol no te sí, da. porque no, El porque sol al no te final da, también esto depende, ¿sabes? Paloma, de la sensibilización con la enfermedad. Entonces, al final, la historia quizás, en cierto modo, también va de crear campañas de sensibilización, porque es lo que tú dices, lo que se ve, una silla se Claro, ve, según qué patologías se ven, y claro. las que no se ven, No hay que existen. sensibilizar. Porque Ya. al final una persona con ceguera, si no lleva un bastón, hay muchísimos No, tipos de no, no. enfermedades visuales que también son invisibles y hay Mm. muchísimos tipos de enfermedades orgánicas que también son invisibles. Entonces, Totalmente. al final es sensibilizar. Y entonces, una manera de sensibilizar es a través, yo lo siento, pero el momento es la Sí. reclamación. Y una vez que exista la reclamación, es reivindicar un espacio porque no es un capricho que yo no me Un pueda exponer antojo. al sol Pero como un fíjate día tú, caluroso, es otra historia. que el año pasado, pues sí, el año pasado, en la Feria de la Salud del Ayuntamiento, le pedimos explícitamente, por favor, en 3 ocasiones, al técnico que nos pusiera la sombra. Y no nos pusieron a la sombra, la carpa. O sea, es que hasta ni por escrito, ¿sabes? Yo que le pongo una hoja de reclamación al ayuntamiento para que me siga puteando un rato. No, ¿no? Entonces Claro, lo trasladamos y nos encima el propio alcalde. Es que las organizaciones son así, sí, churri, pero cuando viene una persona con una silla de ruedas, tú le vas a poner una rampa, ¿verdad? Es que eso molesta y mucho. Pues Los propios organismos nos hacen eso, entonces tú te quedas así y es más, la gente te dice, ay, déjalo estar, nos vamos a otro sitio. Y yo me cabreo, ¿eh? Y quien me conoce sabe que tengo mucho genio y yo me cabreo. Miguel se ríe. Pero es que es indignante, es Bueno, muy indignante. sí, por eso, claro. como os decía al principio, quizás las entidades que estáis sois precisamente entidades reivindicativas, que faltaría aquí muchas de las de Claro. FEGADI a esta formación, ¿no? Pero que todo eso tiene que estar, por un lado, reflejado en unas reclamaciones siempre que se pueda. Al caso que tú pones del ayuntamiento, pues quizás solamente una queja trasladada a través del UPU o a través de FEGADI COCENFE, ¿vale? Claro, Pero una en general carta. una reclamación, una hoja de reclamaciones y luego, por favor, de verdad, guardaros en el móvil el enlace al formulario y cumplimentándolo.
es verdad que Miguel, ¿se puede hablar? sí, es que no Mira, te no, vamos a ver, dime. otra cosa que es un poco una reivindicación, digamos, administrativa, ¿no? Por ejemplo, ahora han resuelto los de las subvenciones individuales para la autonomía para las personas. Se Se corta. corta, José Manuel. Vale. Se corta ahora. El Individuales micro que hay para no se te la escucha, adaptación de nuevas. Uy, qué va. no se escucha. Sino Escucha. que lo puede Sí. escribir en el chat, ¿sí, no? ¿Tú lo puedes escribir o es muy largo? No, simplemente Es que se corta. dale. Si tienes puestos auriculares, está golpeando en algún sitio el micro. Sí, porque estamos colocándolo. Sí, porque Ya. Ah. estamos hablando, Mira ahora. hablando como los ventaplazos. Ahora. Ahora no. ¿Ahora no? Ahora sí. ¿Sí o no? Es que Es empieza que y va se y corta. viene. Vale. Bueno, pues entonces. Mira, a una cosa, Manuel, Dime. grábame un audio y ponemos el audio a través me lo mandas por WhatsApp, grábame un audio por WhatsApp y ahora ponemos tu planteamiento, ¿vale? Vale, venga. Ok. Ahora cuando me llegue el audio, le damos paso al audio y así lo escuchamos todo. Lo último que os quería decir conforme a este formulario Google, y es que aunque nos surja la duda de dónde tenemos que poner, si es una demanda, por ejemplo, la que ha planteado Paloma, ¿es una situación particular que te haya llegado o es más relacionado con el ocio porque es un bar y no sé qué, no sé cuánto? Buenas eso- tardes. Eso, vamos a silenciar, ahí está. Eso no es importante. Quiero decir que si lo ponéis en un sitio o en otro, luego nosotros lo vamos a clasificar en función de la temática o en función de si es un tema particular que se pueda resolver a nivel particular, ¿vale? No os preocupéis, os entre duda de si es aquí o es aquí, no hay problema. Lo importante es que recojáis la demanda. Sí, Eso es y lo y importante. lo importante es cómo. Lo que os digo, lo que hacía hincapié al principio, sobre todo el tema de la fecha. Si, por ejemplo, el caso del Burger King que comentaba Lola al principio, si, por ejemplo, se planteó ya una hoja de reclamaciones, ponerlo también. O sea, ocurre esto, se plantea una hoja de reclamaciones, o sea, los hechos lo más detallado posible y en orden. Al final, esto es como una demanda en un juzgado, lo más detallado posible y en orden cronológico. ¿Vale? Y Vale, organizar la información al máximo. Es decir, va a haber información que no va a ser relevante, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues llegamos, a lo mejor la hora a la que llegáis, bueno, pues se puede llegar a hora punta y ser peores atendidos, pero eso no implica que no tengáis que ser atendidos, ¿vale? O sea, por ejemplo, a mí el factor, llego a las 3 de la tarde, que es hora punta en el Burger King, y por eso me atiende peor el chico del Burger King a la hora de la plataforma, de sacarme la plataforma elevadora o de si cabe o no cabe, me es irrelevante. Yo tengo un derecho que es acceder al establecimiento, independientemente de la hora que sea. Puede tardar más o tardar menos. Si yo estoy viendo que se está demorando de manera consciente, que eso también nos puede dar en situaciones, eso va a pasar 33 millones de veces, que se demoren de manera consciente. Entonces, ahí sí tiene sentido que yo recoja la hora, pero si no, por ejemplo, hay detalles que no nos van a servir para nada. Sobre todo es el tema de filtrar la información, organizarla y ubicarla, lo que dice Miguel, ubicarla donde vosotros creáis que se puede ubicar, pero si no se puede. Si no sabéis dónde exactamente, no pasa nada porque cuando ya nos revierta el Excel, nosotros lo ubicamos donde esté y se acabó. Claro, Vale. Rocío, el problema de espina bífida, perdona, Rocío, el problema de espina bífida era eso, que la scooter que llevaba una de nuestras niñas, que además es que movilidad reducida total, no puede ni ponerse de pie, pues era eso, que no entraba no cabía Pues- en el elevador. Claro, aquí básicamente es, yo lo que haría sería, primero, lo que plantea la hoja de reclamaciones ahí,
Si nosotros podemos ver que esa reclamación se recoge más, es lo que comentaba Miguel. Al final es dar traslado de hemos recogido a lo largo de un año y medio, me lo invento, 150 quejas localizadas en la provincia de Cádiz sobre las plataformas de acceso en los restaurantes. Y nosotros ya lo elevaríamos a Andalucía Inclusiva. Andalucía Inclusiva haría su investigación en este caso de a ver qué tipo de quejas de este estilo se recogen y se podría plantear una modificación del decreto que regula los establecimientos, lo que hablaba Miguel. Al final el movimiento nace desde la queja, aunque sea triste, pero si no nos quejamos... Paralelamente, a nivel local, pues como estaba hablando Mai, existen determinados foros, incluso la actuación directa de reunirse, de mandar un escrito, de hablar con ellos, de sensibilizarlos. Eso es independientemente de lo que se pueda modificar legislativamente, ¿vale? Sí. Que una de las actuaciones no anula la otra. La que sí es imprescindible, o las que son imprescindibles, es la hoja de reclamaciones y el traslado al banco de demandas, ¿vale? Mira, no ha mandado todavía el audio, estará grabándolo. Vamos a seguir. El siguiente paso sería, pues hemos rellenado este formulario, ¿no? Lo enviamos. ¿Y qué es lo que nos aparece a nosotros? Vamos, espérate, selecciona puente. Puente este y este, ¿no? Vale. Bueno, no he puesto la dirección. Un segundo, Miguel, @pegadi.red. Pegadicocenfe. Vale, lo vamos a enviar. Y esta información llegaría a nosotros así. En una hoja ya tabulada, ¿vale? El 25 del 3, esta. ¿Qué es lo que ha llegado? Ha llegado de Miguel en materia de accesibilidad de centros escolares relacionadas con la educación, que existen dificultades de accesibilidad en el colegio público Pablo Picasso, pum pum, aquí estaría desarrollada la descripción de los hechos. La descripción, un segundo, que quito esto. Ahí está. No hay cuarto de baño adaptado, no se puede acceder, y la otra demanda, que el Burger King de la Plaza San Juan de Dios de Cádiz, no cabe una silla de ruedas, Y la tendríamos ya en esta tabla que podemos nosotros ya trabajar sobre ella, ¿vale? Este sistema sustituye al anterior, que era... Tengo que minimizar esto. Que era este, que era un poquito más farragoso. Este era más farragoso. Esta es la primera tabla que nosotros generábamos y que metíamos manualmente. Y la hemos sustituido por la otra, que es mucho más ágil. ¿Vale? ¿Ya tienes el WhatsApp, Miguel? Sí, pues ahora se te escucha de categoría. Pues mira, pues entonces más sencillo. Vamos a ver, cuando te conceden una subvención, ¿vale? Sí. De estas personas. Bueno, pues de categoría hasta hace un momento. Espérate, la vamos a poner. La vamos a poner, a ver si la... Subvención. No se puede, porque no te ponen en la subvención una vez que están el fallo. Vamos a ver, Miguel. No se escucha, Miguel. No. Ya. Miguel no se escucha, ¿eh? ¿No se ha escuchado? No. Miguel. Hola. Mira, una cosita. Es que tengo unos libros que he comprado cuando habéis hecho... Sí. Y es que no, ya me los he leído. Era para ver si los queríais o los dejaba. Miguel, si no escúchala y no comentas en voz alta. Él lo escucha ahí. Sí, pero dice que no se desactiva solo el micro. No sé por qué. Ahora se... No, se sigue cortando, pero a ver si puedo resumir lo que tú has planteado. Plantea también, Juan Manuel, que cuando se concede, esto sería una aportación o demanda en el ámbito de cuestiones relacionadas con presidencia, gobernación, normativa, administración, tal, no sé qué.
plantea él que cuando se concede una subvención, ¿por qué no se determina en esa misma resolución el sitio, el lugar o la forma de justificación y el plazo en el que tiene que llegar? O sea, que se queda como un poco Bueno, en el aire, o bien, porque por lo que le he entendido, yo conozco algunas subvenciones que sí marcan el plazo una vez finalice la ejecución, tendrá 3 meses de tal, pero que a lo mejor están muy dispersos en la normativa. a ver, Eso, Juan Manuel, es que aquí la cosa sería saber de qué subvención en concreto habla, por ejemplo, para nosotros poder ver si es una cuestión de que, me lo invento, de que te remite a otra norma a la hora de justificar. Hay un reglamento de desarrollo, hay un decreto, hay cualquier otra norma que te complementa a la subvención, ¿vale? Y luego también es cierto que hay convocatorias, sobre todo tipo premios, tipo que son subvenciones más puntuales, que muchas veces lo que es la solicitud del proyecto es más básica, es subir el proyecto, plantear plazo, documentación que acredite, bueno, pues documentación legal al final que está al corriente de pago, en los estatutos, ¿no? Documentación muy básica. Y una vez que ya pasa esa fase, como que si se concede o no se concede, ya te dicen, bueno, pues la fase de justificación se justificará de tal modo. Y ya te dice, pues a través de las nóminas, a través de las actuaciones del proyecto. Pero sí es cierto que ahí nos haría falta saber en concreto de qué convocatoria, de qué subvención, de qué norma nos está hablando. No sé si él estaba hablando porque como se corta. es que se entrecorta. Si pudieras escribirnos. Y todos me han dicho que no lo saben y nadie tiene ni idea cómo lo justifica. Vamos, en algunas subvenciones sí que viene. Vamos, de hecho te dice hasta a lo mejor bienes, o en este caso, o sea, lo justificable y lo no justificable, que se puede y que no se, o sea, que depende de, por eso te digo Pero que deberíamos de saber de qué está hablando, de la de todas convocatoria. maneras, Juan Manuel, si vosotros tenéis detectado la convocatoria que sea, puede ser una habitual nuestra o a lo mejor otro tipo de convocatoria en la que no aparece esa información, hombre, eso se podría recoger aquí en cuestiones relacionadas con gobernación, administración, Claro. convocatoria, porque es algo muy interesante lo que tú planteas. Y yo le añadiría, fíjate tú, aunque podamos pensar que es una utopía, le añadiría que se fije unos plazos de pago de la subvención para las entidades. Que eso, en algunas convocatorias vienen, por ejemplo, estilo Orienta, creo recordar, pero en el resto te pagan cuando le salen a ellos de la mismísima nariz. Por eso, Miguel. Ay, es que no me entero. Es que se corta, Juan Antonio. ¿Qué? Se sigue cortando. Es que no te podemos escuchar. No podemos escucharlo. Pero si te interesa. Por el chat, ¿cómo es? ¿Y lo del micro se ha vuelto a desactivar? No, está activado. Bueno, y te escuchamos ahora. A ver si tú estás hablando a lo mejor demasiado fuerte y se entrecorta. Ahora hemos escuchado a los dos. Escúchame. Y ahora no. La implantación de nuevas tecnologías, ¿vale? Sí. Entonces. Que no me entero de la primera parte, nada más que me he enterado de la implantación de las nuevas tecnologías. Vale. Son personales. No me entero. Pero es curioso, cuando se retira y habla con la otra persona, suena los dos. Se escucha cuando habla con el otro, pero no se escucha cuando habla él. Mira, a una cosa, salte y vuelve a entrar. A ver si se resuelve. No, porque. Espérate un momentito. Hola, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Sí. Hola. Vale, ya no. Muy rápido hemos dicho perfectamente. Es a título individual. Nada más que nos hemos enterado a título individual. Sí, te sigue. Para la implantación. No es a la asociación. Él os está preguntando por una subvención que
que salió a título individual para mejoras para compra de elementos para personas con discapacidad. En su caso era una subvención para la adquisición de productos de nuevas tecnologías. En su caso, pues, ha comprado una impresora, un ordenador y tal. Y se refiere a que él ha recibido una carta y en la carta pues es muy poco precisa en cuanto a cómo tiene que justificar y si sabíais algo al respecto. Mira, esa subvención venía sujeta a que tenía que adquirir los productos con alguna empresa en concreto. No. Es Kit Digital, no. Vale. No, Kit Digital no, porque Kit Digital sí tiene que ser con una serie Por de eso empresas. tiene que ser una empresa en concreto. Yo sé de cuál habla. Pues dale. ¿De qué subvención habla? Pero como es un dato, o sea, como es un caso concreto, Manu, si quieres, pásamelo a mí y lo vemos y ya lo derivo yo al trabajador social. Vale, Elena, muchas gracias. Vale, porque el hecho que se ha comprado, caso más pero no concreto sabe, se ha comprado, pero no se sabe dónde justificarlo. Te dan un plazo de un mes para justificar, pero no te ponen a dónde. Vale, vale. Pero como es un caso que, bueno, como estamos hablando, para no interrumpir a los compañeros, Vale. no os preocupéis que lo deriváis a mi correo, ¿vale? areasocial@fegadi.org y lo vemos, ¿vale? De todas maneras, aunque es un tema, en este caso, que le afecta a Manuel, yo creo que es interesante también en el banco de demanda porque así podemos exigir a la Junta que sea, o la Junta al Ministerio o quien sea, que sea mucho más concreto a la hora de sacar las convocatorias. Vamos, de hecho, uno de los principios cuando se desarrollan las normas a nivel jurídico es la transparencia y la sencillez o la accesibilidad del lenguaje, ¿vale? Se exige que en temas instituciones, temas solicitudes y todo esto, el lenguaje sea comprensible, que sea entendible por cualquier persona y que sea transparente. O sea, que son principios a la hora de, si nosotros nos encontramos con una solicitud, con una instancia, con una petición, con una documentación, con anexos complementarios que nos encontramos en un montón de convocatorias, que no presentan un lenguaje que sea capaz de entender ese formulario, podríamos ponerlo en tela de juicio e incluso plantear una reclamación sobre el formulario. Es que este formulario es inentendible. ¿Por qué? Porque usa términos que no son comprensibles en el ciudadano. Que es verdad que muchas veces a la hora de presentar eso te encuentras con que usa un lenguaje jurídico que es complicado y si no se denuncia y no se trabaja en ello, nos vamos a seguir encontrando con ese tipo de problemas, ¿vale? Y es uno de los principios que tienen que regular las normas. Tiene que ser comprensible, igual que una resolución, como es el caso de Manuel, creo que era, ¿no? En el caso de Manuel, la resolución tiene que ser comprensible igualmente, comprensible y motivada, tanto para sí como en el caso de afirmativo, sí, pero sobre todo en el caso de que fuese una negación de algo, siempre tiene que estar motivado, ¿vale? Si a ti te deniegan algo, la resolución tiene que aparecer motivada. Vale. Perfecto, pues animaros a poner reclamaciones, por supuesto. En verdad no era para eso, era para que no vaya para el banco de demanda, pero, no para que pusierais reclamaciones. A ver, bueno, realmente, por ejemplo, aspectos normativos, pues no se ponen hojas de reclamaciones, pero sí se recogen en el banco de demanda, que claro. de verdad os digo, vamos, ya lo sabéis por otros foros que hemos tenido, que la provincia de Cádiz, dentro de Andalucía inclusiva, de todas las provincias, es de las más reivindicativas, pero que necesitamos tener esa información para poder actuar rápido. Salen determinadas historias, por ejemplo, de atención temprana, que nos hemos quedado un poquito sobre vacío porque no tenemos esa información y salen con rapidez, o sea, te la piden con rapidez, con 10 días, con 5 días, con 2 días. Entonces, el banco de demanda es necesario que no esperéis al momento que lo pedimos, sino que lo vayáis utilizando a medida que os vayan llegando casos. ¿Vale? Vale. Ok. Sobre todo, si puedes compartir, Miguel, en el chat para que todos lo tengan a mano, el enlace de Google Forms y tenerlo en cuenta. Lo voy a poner, si os parece, en los grupos de Fegadi de WhatsApp, que ya lo tendríais de entrada en el móvil, ¿vale? Un poco agradeciendo la participación y tal, y que disponéis del formulario. De todas maneras, os lanzaremos en estos días
la primera petición del banco de demanda anual que teníamos que haber hecho a finales de enero, principios de febrero, ¿vale? O sea que os va a llegar por el WhatsApp y por correo electrónico, por los dos sitios. De acuerdo. Y cualquier duda que tengáis, Claro, Elena, esa es la Rocío, clave. yo, estamos, vamos, a vuestra disposición siempre, lo sabéis. ¿Vale? Sobre todo eso, sobre todo que intentéis ser lo más específico posible, una descripción útil, organizada y filtrar, ¿vale? Muchas veces no es ser súper extenso, sino dar la información concreta que necesitamos, ¿vale? Tema localización, de todos modos, eso, los 3 ítems de la diapositiva, si los quiere poner otra vez, porque Saray se incorpora un poco más tarde, si lo quiere poner otra vez un momento, Miguel, porfa, a la hora de recoger en el banco de demanda. Creo que es la última diapositiva. Ahí. ¿La ves? ¿La veis? Veo la de la foto. La última, ¿no? Queda otra más. Ahí se fue. Perdona. Ahí está. ¿Ves? ¿Sobre qué trata? Que esto ya el formulario en sí os va a dar opciones de dónde ubicarlo, pues si es materia sanitaria, si es materia de educación, si es materia normativa, ¿vale? Filtrar la información, la fecha, quién estaban involucrados, si es una cosa que ha pasado en lo que comentaba Lola, si ha pasado en un restaurante, si ha pasado en una tienda de ropa que no es accesible, si ha pasado en la calle, en una marquesina que tampoco es accesible, una parada de autobús que no es accesible. Organizar la información de manera rápida, es decir, desde el comienzo hasta el final, como una especie de orden cronológico, y revisar los detalles que sean relevantes. Hay un momento donde va a ser relevante que me tuvieron esperando 3 horas, pero va a haber momentos donde no es relevante que me tuvieron esperando 3 horas y que yo iba acompañada de 20 personas o que yo iba sola, ¿vale? Revisar los detalles y la localización también, porque estamos hablando de que el banco de demanda al final se desarrolla dentro de la provincia de Cádiz, necesitamos localizar en qué municipio, en qué calle, en qué, ¿vale? Esa sería como los 5 ítems fundamentales para hacer una descripción relativamente que nos valiera a nosotros para poder dar nosotros respuestas y para que eso tenga una repercusión fuera y podamos trabajar sobre ello. Perfecto. Y yo por mí ya repaso general y ya está.